Hola aventureros, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por tener una semana más para seguir aprendiendo de su palabra. El día de hoy vamos a seguir conociendo historias acerca de Jesús. Vamos a ver de qué se trata. Poco tiempo antes de su crucifixión, Jesús consolaba a sus discípulos y les decía: no tengan miedo, no se pongan tristes, que al donde yo voy, prepararé moradas para que ustedes también puedan estar conmigo. Luego volveré, para que así, donde yo esté, ustedes también estén. Tiempo después de la crucifixión y resurrección de Jesús, se le apareció en varias ocasiones a sus discípulos. La tercera vez que se les apareció fue así. Los discípulos estaban en la orilla del mar de Tiberias, y Pedro les dijo que se iba a ir a pescar, y ellos le dijeron que lo acompañarían. Así que se fueron y se subieron al barco. Pasaron toda la noche pescando, pero no lograron pescar nada. Al amanecer, mientras ellos regresaban a la playa sin haber pescado nada, vieron a una persona que estaba en la playa y les preguntó: «Amigos, ¿pescaron algo?». Y ellos le dijeron que no. Así que esta persona les dijo que echaran la red hacia el lado derecho de la barca. Esta persona era Jesús, pero ellos no lo reconocieron. Así que echaron sus redes del lado derecho como les había dicho Jesús. Y cuando echaron la red, pescaron muchos peces, que la red se llenó. Así que Juan le dijo a Pedro: «Es el Señor». Y Pedro, colocándose su ropa, saltó al mar y nadó hasta la playa para encontrarse con Jesús. Al llegar a la orilla de la playa, Pedro y los demás discípulos se encontraron que Jesús tenía una fogata encendida y en ella había un pez que se estaba cocinando. También tenía panes. Y Jesús les dijo: «Vengan, traigan de los peces que han pescado». Y ellos habían pescado 153 peces. Tomaron de esos peces y también los pusieron a cocinar. Y desayunaron junto con el maestro. Él les dio de comer. Luego, Jesús tuvo una conversación con Pedro. Y él le preguntó: «Pedro, ¿me amas?». Y Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y él le dijo: «Cuida de mis corderos». 2 veces más el Señor le preguntó a Pedro que sí lo amaba. Y las 2 veces Pedro le contestó que sí, que él lo amaba. Y también Jesús le respondió: «Cuida de mis ovejas». En esta historia podemos ver cómo el Señor nunca dejó solos a sus discípulos, siempre estuvo con ellos. Al principio pudimos ver cómo Él les animó y les consoló diciendo que no tuviesen miedo, que Él iba a preparar un lugar para ellos, y así también lo va a hacer con nosotros. Él está preparando lugar para luego venir a buscar a toda su iglesia, a todos nosotros los que creemos en Él. Pero hubo una pregunta muy importante que Jesús le hizo a Pedro al final de la historia, que fue: «Pedro, ¿me amas?». Y Pedro le contestó: «Sí, Señor, yo te amo». Esa es nuestra frase clave del día de hoy. Vamos a decirle a Jesús: «Yo te amo». Yo amo a Jesús. Esa es nuestra frase clave. ¿Y cómo nosotros podemos demostrar que amamos a Jesús? Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo: «Sí, Señor, yo te amo», ¿qué le dijo él? «Cuida a mis ovejas». ¿Cómo nosotros entonces podemos mostrar el amor que le tenemos a Jesús? Cuidando de las ovejas de Jesús, amándonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, predicando su palabra, leyendo la Biblia, orando, compartiendo la palabra de Dios con las demás personas. Así que, mis aventureros, siempre debemos demostrar que nosotros amamos a Jesús siendo obedientes a lo que dice su palabra. Voy a buscar un versículo muy especial que está
en Juan 14, 31. Y dice así: pero yo tengo que obedecer a mi Padre, para que todos sepan que lo amo. Y para terminar, Jesús les dijo: levántense, salgamos de aquí. Vamos a tomar en cuenta la primera parte de este versículo. Vamos a ver las palabras de Jesús. Dice: pero yo tengo que obedecer a mi Padre para que todos sepan que lo amo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nosotros vamos a hacer notar que amamos a Jesús si obedecemos su palabra, si obedecemos sus mandamientos? Así que, mis aventureros, debemos siempre ser obedientes a lo que aprendemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Ser obedientes a papá, ser obedientes a mamá, porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Debemos siempre decir la verdad. Debemos también siempre leer la Biblia, debemos orar, porque a Dios le gusta que nosotros hablemos con Él, ¿ok? Y debemos amarnos los unos a los otros. Leer mucho la Biblia, para así conocer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios les bendiga, mis aventureros. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.